Damos de bienvenida al doctor Simón Valdivieso. Él es juez de lo penal, fue director provincial del Consejo de la Judicatura. Doctor Valdivieso, quisiéramos, tras la aprobación del nuevo reglamento para el concurso público de jueces de la Corte Nacional de Justicia, conocer su criterio. Se ha dicho desde el Consejo de la Judicatura que se pretende con este nuevo reglamento redefinir los criterios de evaluación, con el propósito de elevar los estándares técnicos y de integridad de las personas que van a convertirse en jueces y que serían seleccionados. Quisiéramos conocer su opinión, si ha tenido la posibilidad de revisar este reglamento. Muchas gracias, Gustavo. Sí, efectivamente, me he cuidado de darle lectura al reglamento contenido en la resolución 109/2026, recién generada por el Consejo de la Judicatura y que tiende o de alguna manera, o más bien reglamenta este concurso para jueces de la Corte Nacional. Pero yo creo que este reglamento, más allá de lo que usted acaba de señalar en el preámbulo de la conversación, yo creo que no va a satisfacer las exigencias ciudadanas ni la de un país que está queriendo un cambio en la institución y en la función judicial, porque yo creo que nace ya de alguna manera contaminado, y digo contaminado porque dentro de este reglamento hablan de dos parámetros principalmente, que aquel que tiene que ver con la prueba de confianza y también habla con el comité de expertos. Es decir, dos instituciones que de alguna manera, si bien están previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, sin embargo, han sido desarrolladas hoy por el Consejo de la Judicatura a través de este reglamento. Pero, Gustavo, yo creo que estos dos parámetros son los que tienen la carga de la subjetividad, la carga de la duda, y es realmente lo que nos preocupa a nosotros, porque esto va, con estos dos parámetros va a manejarse los resultados del concurso. No digo en los méritos y no digo en la oposición, porque de alguna manera estos tienen de alguna manera ya una valoración objetiva. Sin embargo, lo otro queda en la carga subjetiva. Y recuerde, Gustavo, que cuando se inauguró la Corte Nacional después de la Constitución de Montecristi, es decir, con esa Corte, cuando se inauguró, cuando se designó la primera Corte Nacional, ahí se había mencionado, había un parámetro que era la entrevista, y realmente muchos de los que fueron jueces de la Corte Nacional no habían pasado eventualmente las pruebas de, digamos, méritos ni las pruebas teórico-prácticas. Sin embargo, se graduaron cuando les hicieron la entrevista, porque había un valor muy importante para eso. Esto está derogado, esto ya no existe, esta prohibición expresa en la ley. Sin embargo, hoy a través de este reglamento e interpretando de alguna manera lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial, generan estas dos figuras, que es la prueba de confianza y la constitución de los expertos, que ellos sí van a tener la discrecionalidad y la subjetividad para seleccionar a los futuros jueces de la Corte Nacional. Vayamos al examen de confianza, que se convierte en uno de los elementos más sensibles de este concurso, que más allá de su nombre, lo que entendemos evalúa son aspectos éticos, patrimoniales, de conducta profesional de los candidatos. El examen de confianza que está previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial, en un primer momento, en el artículo 37, cuando se dictó el Código Orgánico de la Función Judicial, simplemente hacía referencia al perfil de la servidora o servidor de la función judicial. Sin embargo, en el año 2023 se hizo una reforma y se añadió que todo profesional que ingrese al servicio de la función judicial y para su permanencia deberá pasar los exámenes de confianza, que para el efecto reglamenta el Consejo de la Judicatura. ¿Qué es este examen de confianza? ¿Qué El dice perfil, literalmente el reglamento? ¿Cómo lo el define? perfil lo define de acuerdo, porque reproduce de alguna manera tanto la resolución la resolución 06-2026 de mayo, que la dictó la Corte Nacional sobre la base del pedido de la actual presidenta del Consejo de la Judicatura para que interpreten este artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial. Dice lo siguiente: el perfil de las servidoras o servidores de la función judicial deberá ser el de un profesional del derecho
con una sólida formación académica. Vamos por los méritos, con capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con trayectoria personal éticamente irreprochable, dedicado al servicio de la justicia, con vocación al servicio público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad y compromiso con el cambio institucional de la justicia. Y Nos está viendo la pregunta, describiendo un personaje que quizá lo vemos en las películas. de pronto en las películas, pero es imposible conseguir y que sea una comisión de expertos. ¿Cuáles? Los que va a designar el Consejo de la Judicatura. ¿De dónde? ¿De dónde van a salir? Es decir, esto son cuestiones que no están claramente definidas y son transparentes. Pero yo me hago una pregunta. Es decir, quien no tiene vocación de servicio público ya no puede ser juez de la Corte Nacional. Puede ser un brillante jurisconsulto, un PhD, pero si el comité de expertos dice que analizando y de acuerdo a la rúbrica, porque tendrá que elaborar una rúbrica el Consejo de la Judicatura, este candidato no puede serlo porque no tiene vocación del servicio público. Entonces es bastante difícil, este es el juez ideal que está queriendo construir el Consejo de la Judicatura ¿Qué y sería es ese tema? La vocación, ¿cómo se demuestra? ¿Por el pasado? ¿Por una actitud del juez? ¿Por sus atributos profesionales? ¿Cómo se puede medir este tema? Es bastante difícil, pero yo creo que de alguna manera apuntaría, por eso le digo, siendo suspicaces, y yo creo que ahí va a caer finalmente en el tema de la subjetividad, y es que a dónde apunta de alguna manera es a que quienes vayan a ser jueces de la Corte Nacional son aquellas personas que de alguna manera ya tengan su trayectoria, con lo cual sería excluyente, porque excluiría, por ejemplo, a algunos académicos, ¿ah? Es decir, algunos académicos podría excluir a los profesionales en el libre ejercicio y apuntaría a quién, a quienes ya han servido o están sirviendo en el sistema de justicia. Entonces, yo creo que si estos son los parámetros que las personas digamos, no podemos entender fácilmente, esto nos lleva a indicar o a seguir pensando mal de que a través del examen de confianza y del comité de expertos se está preparando a tener a los 31 jueces que quiere efectivamente el Consejo de la Judicatura ponerlos en la Corte Nacional, sin que eventualmente estén los que sí deberían estar ahí, Gustavo. Sobre el comité de expertos, ¿se da algún parámetro, algún lineamiento, algún atributo de quiénes deben ser, qué clase de profesionales, qué clase de personas? Nombrará, dice, y esto está previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 177, que habla únicamente de ese comité de expertos para que reúnan lo único que dice es que reúnan los requisitos para ser juezas y jueces, ¿sí? Quienes reúnan los requisitos para ser juezas y juezas deberán presentar sus postulaciones por sí mismo. Este comité de expertos hace referencia a que deben tener las mismas calidades para un juez de la Corte Nacional. Es decir, lo elemental, 10 años de ejercicio profesional sí, principalmente de ejercicio profesional. Este comité de expertos, imagínense, Gustavo, que esto está en el Código Orgánico de la Función Judicial y van a calificar la calidad de fallos por las y los postulantes en caso de acreditar experiencia judicial. Es decir, van a calificar una resolución que respondió a un momento que no lo vive nadie, que son las audiencias. Estamos en un sistema oral, no se dan cuenta. Es decir, solo el juez vive una realidad cuando está en una audiencia y sobre lo que vive y de lo que dicen los actores en esa audiencia es el que resuelve. Pero aquí le mandan al comité de expertos a calificar, y yo no sé bajo qué parámetros van a calificar la calidad de los fallos emitidos por los postulantes, la calidad de la intervención profesional, es decir, de los abogados, que revisarán demandas, contestaciones, alegatos, etcétera, pero siguen confundiéndose que esto responde a un sistema escrito, no a un sistema oral. Esto es un sistema oral. Es decir, así como quieren ese juez ideal,
¿no es cierto?, están basados en cuestiones irreales. Es decir, no se puede abstraernos de que estamos en un sistema eminentemente oral, pero todo apunta a lo escrito. Las evaluaciones que hubiesen merecido el docente universitario, es decir, esas evaluaciones que se hacen en las universidades, la calidad de las obras jurídicas, los estudios especializados, la experiencia judicial, etcétera, etcétera, deben ser conexos con la materia a la sala a la que quieran intervenir, es decir, de acuerdo a la especialidad. Bueno, eso sí es bueno. La especialidad es necesaria. Sin embargo, tal como usted, Gustavo, me he cuidado de dar lectura al artículo 177, yo creo que este reglamento está fuera de lo que realmente es la función judicial en el Ecuador o la Aunque ha hablado administración. ya usted de algunos temas, ¿cuál sería la mayor vulnerabilidad que deje abierta esa puerta a la discrecionalidad y a la influencia política? Es la prueba de De confianza, confianza. la prueba de confianza y el comité de expertos que va a entrar a calificar bajo parámetros que realmente no responden a la realidad. Y yo creo que Gustavo está confundiendo el Consejo de la Judicatura y lo hizo muy a propósito, poniendo la pelota en la cancha de la Corte Nacional, cuando le pide la presidenta Caicedo a la Corte Nacional de que interprete el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es totalmente claro que tiene que ver con el examen de confianza. Y ahí están apartándose de un concepto fundamental que tiene que ver con el tema de la permanencia. La permanencia es para la carrera judicial. El artículo 187 de la Constitución de la República dice: las servidoras y servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no existe una causa legal para separarlos, y estarán sometidos a la evaluación individual y periódica de su rendimiento de acuerdo a los parámetros técnicos que elabora el Consejo de la Judicatura y con presencia de control social. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán removidos. Pero antes dice que los jueces de la Corte Nacional serán nombrados mediante un concurso de oposición y de méritos. Y la prueba de confianza o el examen de confianza apunta sin lugar a dudas a la permanencia. Es decir, quienes van a ser jueces de la Corte Nacional no deberían estar sometidos a este examen de confianza. Si es que leemos claramente, como dice la Constitución, porque esto va de la mano con la carrera judicial. Sin embargo, toman esa resolución y ese es el blindaje, Gustavo, que toma el Consejo de la Judicatura para decir: empezamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Y aquí van a hacer un examen de confianza a los que ingresen y también a los que luego en los procesos de evaluación. Cuando yo creo que la norma constitucional es muy clara: los jueces de la Corte Nacional no pueden ser sometidos a esta prueba de confianza. Y ahí está exactamente la trampa para tener una Corte Nacional a medida de lo que quiera el Consejo de la Judicatura y no sé quién más. ¿Cómo ha visto usted, doctor Valdivieso, la evolución de la independencia real de la justicia ecuatoriana y cómo se perfila en el futuro inmediato? Conozco juezas y jueces de los cuales yo sí puedo decir son jueces independientes, es decir, personas a las cuales están libres de cualquier tipo de injerencia interna y externa. Conozco de aquellos. Sin embargo, yo creo que la gran mayoría no gozan de la independencia y no como un derecho, y eso es lo que siempre insistimos. Gente que cree que los jueces, cuando hablamos de la independencia de los jueces, estamos refiriéndonos a una prerrogativa que tienen ellos. No, ese es un derecho ciudadano a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y obviamente por un juez competente, es decir, un juez que conoce del derecho. Y yo creo que el problema de la independencia, que está todo el tiempo, lo venimos insistiendo, y en todos los espacios se habla de la independencia de los jueces, pero lo que no se dan cuenta, insisto, de que este es un derecho ciudadano, pero que lastimosamente
con este reglamento y en las condiciones actuales no se va a lograr conseguir por una simple razón, por el origen político que tiene el Consejo de la Judicatura. Estos jueces van a ser designados por vocales que tienen una vertiente eminentemente política, porque hay designados o nominados, perdón, nominados por el Ejecutivo, nominados por el Legislativo, nominados por la Defensoría Pública, por el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, si ese es el origen eminentemente político, esos jueces no van a garantizar a los ciudadanos que el principio de independencia de los jueces, porque el problema es la vertiente y el origen político del Consejo de la Judicatura y por ende de la designación de aquellos. El blindaje, si podemos llamarlo así, a las presiones políticas, a las presiones económicas, ¿en qué medida depende del sistema? ¿Y en qué medida de la personalidad y los atributos profesionales de los jueces? Lo que natura no da, Salamanca no presta. Es decir, este es un tema eminentemente de formación ética, ¿sí? Es decir, de valores, y eso se lo puede, el único que puede graduarse de juez independiente es el que está en el ejercicio y tiene la capacidad de vender la imagen de que no habrá ni un vocal del Consejo de la Judicatura ni nadie de afuera que intente entrometerse en sus decisiones. Ese es el juez de alguna manera que tiene que o que requiere el Ecuador, pero solo se lo puede hacer en el día a día. Es decir, ninguna otra formación, no hay espacios en donde podamos ir creando a ese juez ideal, sino ese juez es el que responde a un derecho ciudadano, garantizarme a mí de que es un juez independiente, de que es un juez imparcial que no tiene prejuicios y que es una persona que sabe y que yo confío que él va a dar una decisión eminentemente justa. Pero para eso hay que trabajar con las generaciones que vienen. No creo que están dadas las condiciones para poder, o que hayan, sí, los hay, he dicho, pero que puedan responder a esa necesidad de país. ¿Qué riesgos ve usted de que en Ecuador continúe esa situación de captura institucional de la justicia? Mire, de acuerdo al reglamento por ejemplo, a mí me preocupa cuando habla del puntaje adicional. Dice un puntaje adicional porque estuvo en el banco de elegibles, es decir, quienes ya aspiraron a entrar a la función judicial. Eh, los que hayan, bueno, tengan una segunda maestría. En otra vinculada con el derecho, porque solamente el puntaje en méritos le da solamente una opción. El PhD, puedo tener 5 maestrías, pero igual solo me califican una maestría. Es decir, esa vale 15 puntos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no da paso, ponen esos topes, pero aquí en el puntaje adicional dice el ganador de las buenas prácticas judiciales. El ganador de las buenas prácticas judiciales. ¿Qué quiere decir eso, Gustavo? Que de alguna manera está apuntando a qué? Está apuntando a que sean personas que de alguna manera están en la función judicial, que participan de la función judicial y que pueden recibir eventualmente algún premio en ese sentido. ¿Qué lecturas y qué enseñanzas dejan a los jueces, a personas de experiencia como usted, los casos recientes más bullados del país, para poner sobre el tapete algunos de ellos, el que intenta llegar, aproximarse a la verdad y juzgar el caso del asesinato a Fernando Villavicencio, el caso Cieno Hidro en el cual es implicado un expresidente y vicepresidente de la República, el caso Progen? Bueno, realmente son estos casos emblemáticos, diríamos, que de alguna manera ponen a prueba al sistema de justicia y a la vigencia de ese principio de la independencia, de la imparcialidad y la competencia de los jueces como un derecho ciudadano. Lo que realmente es que lo que nos debe preocupar a nosotros es la lectura que hacen los ciudadanos de a pie, es decir, las personas que ven, obviamente, que en estos procesos puede haber o no haber de alguna manera
una injerencia de factores externos en la decisión de los jueces. Entonces, yo creo que es una prueba de fuego que tiene la función judicial. Sin embargo, veamos qué es lo que sucede con estas resoluciones que digo, son unas resoluciones, son emblemáticas y que de alguna manera apuntan o miran también a la desinstitucionalización del sistema de justicia. Doblando la página de los temas judiciales, quisiera también, apelando a su faceta periodística, conocer su punto de vista sobre estas elecciones primarias que terminaron la semana pasada en Ecuador y esos 13 candidatos que son ahora ya 12 a la alcaldía de Cuenca. Yo creo que desde que se dictó el Código de la Democracia o la ley electoral, se abrió la posibilidad a que nos vean la cara a los ecuatorianos y se juegue con la democracia. Esta primera partida, que es este proceso de las primarias, es un engaño. Es decir, porque esto corresponde a la decisión del caudillo o a la decisión del cacique del partido o No del hay movimiento. participación ciudadana, no hay participación de las bases. No siento que haya una participación ciudadana, de tal suerte que incluso los mismos rostros con diferentes roles, es decir, hoy como contendores, como opositores, sin embargo, todos, excepto uno, es el que es un rostro nuevo dentro de esta primera presentación de candidatos para la prefectura como para la alcaldía. De alguna manera han servido, excepto, digo, uno, que han estado vinculados con la clase política en el Azuay y aquí en la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, yo no siento que haya una participación ciudadana comprometida con la democracia en el Azuay son los mismos de siempre. Es decir, en diferentes roles, pero han estado todos viviendo una suerte de matrimonio amañado políticamente hablando. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Declaraciones del doctor Simón Valdivieso, ex juez de lo penal, ex director provincial del Consejo de la Judicatura.